Marcos capítulo 14, del 32 al 42. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que yo voy, que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pásese de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y luego los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad que está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los oyó durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Dios bendiga sus palabras y sus corazones. Con esta porción de la palabra, nuestro amado pastor tendrá el mensaje en esta mañana. Hace 3 semanas atrás, porque hace 2 semanas que ya no predicaba. La semana pasada estuvo predicando el hermano Ángel. Tenía yo realmente problemas con mi garganta. Y la anterior, bueno, predicaba el hermano Uber, que cada cierto tiempo estamos eh, dándole lugar a los hermanos que vayan compartiendo también. Porque en definitiva, yo creo que el pastor también de vez en cuando tiene que sentarse y escuchar y ser edificado. Pero bueno, vamos a continuar con Marcos. Habíamos terminado hace 2 semanas atrás, ¿verdad? Para poderle poner un poco en contexto. Todavía estamos en el capítulo número 14, ¿no? Y habíamos hablado precisamente de la negación de Pedro, cómo Pedro, o sea, cómo el Señor le había dicho a Pedro que iba a negarlo. Y cómo la arrogancia y el orgullo muchas veces nos hace creer y que somos suficientes y dejamos la dependencia de Dios por creer que somos suficientes. La realidad que las Escrituras una y otra vez nos enseña que absolutamente cada uno de nosotros somos dependientes una y otra vez de la gracia de Dios. Absolutamente en todo lo que hacemos, todo lo que podemos lograr es por la dependencia que tengamos de la gracia de Dios. Y si acaso usted recibe algo, y aun cuando, porque usted puede decir, bueno, y el creyente, ¿cómo? Sí, por la gracia común es que el Señor también le puede dar a aquellos que no son creyentes, pero en su totalidad, somos creyentes de nuestro Creador. Perdón, somos dependientes de nuestro Creador. Nada podemos lograr, nada tenemos, si no es por su gracia. Absolutamente nada. Y Pedro estaba enfrascado en que él sí podía, que él nunca iba a traicionarlo, sin conocer todo el evento. Y llegamos inmediatamente de ahí, dice el Evangelio de Marcos, que ellos se trasladan y van ahí a Getsemaní. Y aquí ocurre uno de los eventos más extraordinarios, por llamarle, que es el clima espiritual, en este caso, de lo que es la obra de la salvación. Aquí es donde se gana, espiritualmente hablando, la batalla contra el pecado. Vamos a mirar y vamos a examinar el texto. Muchas veces nos centramos mucho en el tema de la negación, o sea, cómo Pedro y los discípulos se habían quedado dormidos, pero el tema no se trata de lo que los discípulos estaban haciendo. El centro de este pasaje se encuentra en la oración de Jesús. El centro de esta porción de las Escrituras se encuentra en aquella oración que el Señor estaba elevando al Padre, donde muestra
su humanidad y nos va a mostrar la copa que tenía que beber. Y creo que cuando leemos estos pasajes, o pasajes como este de Marcos, son los que nos llevan también a reflexionar y entender por qué Jesús tuvo que morir. ¿Cuál fue la razón por la cual Él tuvo que venir y entregarse en sacrificio vivo, en ese sacrificio perfecto por todos nosotros? Pero vayamos al texto, ¿verdad? Para poder entender un poco esa pasión. Yo creo que aquí es donde se ve o se pone de manifiesto la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque para mirarlo también es algo interesante, ¿no? Es bueno poder ver todo el contraste. Cuando anteriormente estuvimos hablando acerca de la transfiguración, yo creo que la transfiguración de manera, ¿verdad?, general nos muestra o nos estaba mostrando esa gloria divina, era un vistazo a esa gloria divina de Cristo. Ahora, en el jardín aquí, en Getsemaní, estamos mirando su perfecta y agonizante humanidad, que se encuentra también en la persona de Cristo. Y la verdad sobre la cual queremos estar hablando hoy es que la victoria de Cristo se ganó primero en el huerto y se consumó en la cruz. Dice el texto, les animo, hermanos, que vayamos hasta allá. Versículo número 32. Dice, llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Lo primero que encontramos en el texto es el hecho de que Jesús se lleva a estos tres discípulos y dentro de ellos está, ¿quién? Pedro. Tenemos que recordar lo que anteriormente Pedro había dicho. ¿Qué había dicho? Yo nunca te voy a traicionar. Yo siempre voy a estar contigo, yo nunca te voy a abandonar, yo voy a estar en todo tiempo ahí. Y el Señor dice el texto, y es algo bien interesante, las palabras griegas que utiliza, y les leo. Recuerden, hermano, que yo estoy leyendo la versión de las Américas. Dice estas palabras, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Las palabras que utiliza ahí para afligir, como que está muy afligida, es como que tenía un horror, que tenía terror o asombro, algo que era muy abrumador y muy pesado para lo que sabía que le iba a pasar. O sea, hasta el punto de la muerte era un nivel de tristeza y de dolor por lo que él sabía que iba a pasar. Y esto es lo que estaba causando en él este tipo de sentimientos, ¿no? Pero cuando uno mira y entiende quién es Cristo, esto primero que nada nos está mostrando que Él es 100% hombre. Está mostrando su humanidad y cómo Él pudo sentir todo ese dolor. Ahora después vamos a hablar un poco más de eso, ¿eh? Pero lo que nos llama más la atención al respecto es que Él sabía perfectamente desde la eternidad que Él iba a morir en una cruz. Y cuando lo ponemos en contraste luego con los apóstoles, y cuando usted lee un poco de la historia del cristianismo, de la historia precisamente del nacimiento de la iglesia, para los cristianos, según la historia, era un privilegio. Escuchen esto, hermano. Era un privilegio
morir por Cristo. Morían con gozo. Sin embargo, aquí encontramos al Señor que está triste por lo que va a suceder. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la causa? Y es la pregunta que uno debe hacerse. ¿Cuál es la causa o qué es lo que le estaba causando esta tristeza a nuestro Señor? ¿Acaso era su muerte? El mismo texto nos lo revela. Oigan, vamos a ir al texto para poder comprender un poco lo que sucede. Versículo número 35 dice estas palabras. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él de aquella hora. No sé si la versión de la Reina Valera dice de aquella copa, ¿no? De aquella hora. Es en Lucas, creo, donde habla de la copa, pasar de la copa. En el 36 sí dice la copa, ¿verdad? El dolor, lo que le estaba causando aquella tristeza, no era el hecho de enfrentarse a la muerte. Para nada. El dolor y aquella tristeza era que se iba a enfrentar a la justa ira del Padre. La justa ira del Padre era lo que estaba causando aquel dolor y aquella tristeza. Era la copa de la ira por el pecado que él iba a enfrentar. El justo, el santo, iba a tener que llevar esa culpa por usted y por mí, hermano. Esto era lo que estaba causando aquel sentimiento en Cristo. Eso es lo que estaba llevándolo a ese dolor tan intenso que en su humanidad iba a soportar la ira del Padre. Es allí en Getsemaní donde comienza el proceso de imputación de nuestro pecado. Es allí donde comienza, se le consuma en la cruz, pero el proceso de imputación comienza en Getsemaní. Y esto era lo que lo llevaba a él a este sufrimiento. Jesús no le temía a la muerte. Su temor era estar frente a la santa ira del Padre. La carta a los Gálatas, capítulo número 3, versículo número 13. Gálatas capítulo 3, versículo número 13, nos dice estas palabras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros, por usted y por mí, maldición. Hecho maldición, el santo, el justo, el Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra, por usted y por mí se hizo maldición. Y esto es lo que estaba causando el dolor. La segunda carta a los Corintios. Capítulo 5, versículo 21. Dice estas palabras el apóstol Pablo. El que no conoció pecado por nosotros,
se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y vamos a explicar el concepto, porque lo dije, de imputación. La culpa de nuestro pecado, Él la lleva. Y su justicia, ahora ante el Padre nos es imputada. Y ahora el Padre cuando nos ve en la justicia del Hijo. Porque si el Padre lo ve a usted tal y como está, la ira de Dios vendría sobre usted. Pero es por esto. Y aquí es donde Él comienza esa victoria sobre Satanás. Romanos capítulo 3, donde nos declara que todos somos pecadores, versículos 25 y 26. En el versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en los versículos 25 y 26 nos dice, a quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermano, Jesús es la propiciación de nuestros pecados. Muchas veces escuchamos la palabra, creo que le he dicho el concepto en más de una ocasión, cuando tomamos la cena. Cuando oímos la palabra propiciación puede sonar muy teológica, muy bonita, dentro de un marco religioso. Pero ¿saben lo que realmente es la propiciación? Donde se derrama la sangre, en el lugar santísimo estaba la tabla de la propiciación. Ahí es donde se derramaba la sangre del cordero para aplacar la ira de Dios por el pecado. Cuando está diciendo que Cristo es ahora nuestra propiciación, Él está recibiendo la ira del justo juicio de Dios, Padre. Quiero que vayamos al libro de Isaías. No podemos dejar de mencionar el libro de Isaías. Para que usted, hermano, esto es para que usted entienda, el costo de su salvación, el sufrimiento de Cristo. Porque no se trataba de ir a la cruz y morir, no. El evento de la muerte, muchas personas lo han enfrentado con valor y se han sacrificado con valor. Lo que entristece a Cristo es que iba a estar cargando y recibiendo la ira del Padre, con quien ha tenido una perfecta armonía desde la eternidad. Isaías capítulo 53. Versículo 5 en adelante. Dice estas palabras. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por la tuya y por la mía.
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de que hoy tengamos paz para con Dios, el castigo de poder ser reconciliado con Dios, fue sobre Él. El castigo que tendría que venir sobre usted, porque usted fue quien infringió la ley. Usted era quien es de enemigo de Dios. Su pecado es quien lo separa. Pero Él lo cargó por usted. El castigo de nuestro paso fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice el versículo número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué cosa? El pecado, su suciedad, su desobediencia. Lo cargó el Señor Padre sobre su Hijo. Este es Getsemaní, hermano. Muchas veces nos enfocamos en Pedro. No, Getsemaní es esto. El Hijo sufriendo porque está y va a estar frente al Padre cargado de todas nuestras inmundicias y suciedades. Eso es Getsemaní. Pero sabiendo todas estas cosas, hermano, sabiendo que nuestro Señor en su humanidad sufrió por su pecado, la pregunta es esta: ¿cuánto sufres tú hoy cuando desobedeces a Cristo? ¿Cuánto sufres por verte frente al Padre cargado de inmundicia tú? De todo tu pecado, de tus mentiras. ¿Cuánto sufres? Creemos que con la oración mágica, Señor, perdóname. Y ahí mismo como que se nos resetea el disco duro, ¿no? Ya no pasó nada. Mañana lo vuelvo a hacer, pero todos estamos bien. Y no entendemos que toda esa miseria, toda esa suciedad, Jesús la llevó. Y pisoteamos la sangre de Cristo y menospreciamos la sangre de Cristo cuando pecamos de manera tan deliberada. Una y otra vez lo hacemos. Pero la gracia de Dios es mayor. Como Él, como hombre en su humanidad, puede hoy compadecerse de nosotros e identificarse con nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo número 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hoy por su gracia, hermano, tenemos a alguien que llevó el peso de nuestro pecado. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿puedes tomar a la ligera el pecado hoy? ¿Cómo estás tomando tú el pecado hoy? ¿A la ligera? ¿Como algo? Cada mentira, cada acto de desobediencia, cada transgresión añadió peso a la copa que él estaba por beber.
Cada mentira tuya hoy estaba añadiendo peso y sufrimiento a la persona más santa que ha existido en la historia. Todo lo que haces en rebelión contra Dios era peso contra el Hijo y estaba sufriendo por ti y por mí. Y aún así tomamos el pecado a la ligera. En medio de su angustia. Miren cuán grande era esta angustia, hermano. Que lo llevó a ir en oración al Padre. Pero Marcos nos revela algo interesante. Que fue ¿cuántas veces? 3. Pero aún más interesante. Repitió las mismas palabras. Señor, Padre, si quiere pasa de mí esta copa. Vamos a leerlo. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Yo sé que tú eres el Padre, el dueño de todas las cosas, y nada es imposible para ti. Y decía estas palabras. Aparta de mí esta copa. Es demás. No quiero, no puedo verme ahí. Pero después, eso es en su humanidad. Le dolía que tener que enfrentarse al Padre, hermano. Ese era el dolor. Pero también en su humanidad después repetía estas palabras. 3 veces también las dijo. No solamente dijo, aparta de mí. Reconoció, en primer lugar, como les estaba mencionando, todas las cosas son posibles. Tú puedes quitarlo. Me imagino este diálogo, Jesús diciéndole, Señor, yo sé que en la eternidad nosotros nos habíamos puesto de acuerdo, pero esto es mucho dolor, pero que se haga tu voluntad. 3 veces también lo dijo. Y el Padre, quizás diciéndole, es cierto que esto es mucho dolor, pero no hay otro camino. Este fue el camino que trazamos desde la eternidad. Y esta es la voluntad. Que cargue con el peso de nuestras miserias. Que cargue con el peso de la miseria del ser humano. No existe otro modo, Jesús. No existe, hijo mío, otro modo. Esa es la manera. Y Jesús llevó el peso. Porque en cada una de las oraciones concluía con esto. Que se haga tu voluntad. Sé que puedes cambiarlo. Es mucho el peso, pero que se haga tu voluntad. Entonces, cuando oigo esto, hermano, cuando preparaba el sermón me llevó a pensar rápidamente, ¿no? En aquellos que hoy oran y dicen, Señor, tú eres el Todopoderoso y decreto, porque tú puedes, sin entender que el Hijo, en su sumisión, dejándonos el máximo ejemplo, decía, que se haga tu voluntad. No es lo que yo quiero, no es lo que tú quieres, sino la voluntad perfecta del Padre para su vida. Esto era Getsemaní, mostrando la humanidad de Jesús, el dolor, pero también la sumisión a la obra del Padre. Eso es Getsemaní. 3 veces repite la misma oración. Y 3 veces concluye con la misma rendición. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras.
Esta era la esencia de su misión, cumplir la voluntad del Padre. En contraste con Adán, encontramos a un Adán que cuando se encontraba en aquel hermoso huerto, decía, mi voluntad, no la tuya. En Getsemaní, en el huerto del sufrimiento, encontramos al segundo Adán, donde dice, no mi voluntad, sino la tuya. Y aquí es donde Cristo vence espiritualmente a Satanás. Fíjense que después, ahora vamos a hablar de Pedro, no piensen que lo voy a dejar por alto, creo que es importante hablarlo. Fíjense que después que él regresa allá a adorar, se ve a una persona que salió en paz, porque iba a hacer la voluntad del Padre. Leamos, capítulo 14. 41, versículo 41. Vino por tercera vez y le dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. No lo mostró con desesperación, ni le habló a sus discípulos con temor. Porque sabía que iba a cumplir la voluntad del Padre. No le dijo a los discípulos, huyamos porque ahora viene alguien que me quiere agarrar. Y yo no quiero ir a la cruz. Yo no quiero ser entregado. Es demasiado peso para mí. Más bien dijo, vayamos, que ya el que me viene a entregar está de camino. Y voy a ir en paz, porque estoy haciendo la voluntad del que me envió. Qué bueno sería que nosotros cuestionáramos precisamente esto. Porque muchas veces decimos ser cristianos, pero actuamos como Adán. El Señor nos dice y nos da un mandato, pero decimos que se haga mi voluntad. Porque esto es demasiado para cumplirlo. Que se haga mi voluntad. En todo esto hay una verdad. Para ir yendo a Pedro, antes de ir a Pedro, quiero expresar algo que creo que es muy importante. Este evento tan trascendental nos lleva a pensar, en primer lugar, en nuestra miseria. Entender que somos viles y sucios pecadores, que lo único que sabemos es mirar los pecados de otro y no los nuestros. Somos sucios y viles pecadores que desobedecemos una y otra vez al Padre. Y no una, reiteradamente. Y todos
sin excepción, todos los hombres somos esos pecadores. La verdad que se encuentra en todo esto es que Jesús, si usted hoy no conoce a Jesús, sufrió, agonizó de dolor para que nosotros hoy tuviéramos vida eterna. ¿Y qué puedo hacer yo, pastor, entonces? La Biblia nos enseña que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La Biblia nos enseña que si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en ese sacrificio, en ese dolor que Jesús llevó, por medio de Él encontramos en este momento entonces paz para con Dios. Si aún no has puesto tu fe en Jesús, tengo que decirte que eres enemigo de Dios y estás condenado al infierno. No crean la falacia de que Cristo murió por todos. No, Él estaba llevando el peso y el pecado de su pueblo. El dolor. El dolor tuyo y mío, hermano. Y de todos aquellos que depositan su fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Tres veces llegó donde estaba Pedro. El mismo Pedro que había dicho, vamos al texto, porque creo que es importante leerlo, ¿no? Versículo 29 del capítulo 14. Dice el versículo 29, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dice, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces, Pedro. Pero Pedro consistía y repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Este Pedro que decía, yo estoy aquí para ti, Jesús le dijo, espérame orando, porque estoy triste. Ora por mí porque estoy triste, porque voy a cargar con tu miseria. ¿Qué hizo? Jesús le tuvo que decir, ni una hora, Pedro. Ni una hora, Pedro. Pudiste orar. ¿Saben qué es lo irónico en todo esto? Que Jesús estaba despierto, llorando para ganar la victoria de la cruz. Judas Iscariote estaba despierto y activo, maquinando la entrega de Jesús. Los amigos de Jesús, aquellos que debían de sostenerlo y sostenerse a sí mismos, estaban dormidos. Y en esto hay una gran verdad. Cristo vela siempre por su pueblo. Satanás siempre va a procurar hacernos tropezar, porque no duerme. Y nosotros somos los que muchas veces descuidamos
nuestra vida de oración. El espíritu de aquellos estaba dispuesto, pero su carne era débil, estaban cansados. No tenían las fuerzas para orar. Fueron débiles, cobardes, cuando llegó después la prueba y abandonaron a Cristo. ¿Qué lección nos da esta porción de Pedro? Y de manera general, Getsemaní. La victoria espiritual se gana o se pierde de rodillas. Se gana o se pierde de rodillas antes que la tentación o la prueba llegue. Jesús no comenzó a orar cuando lo tomaron preso. Jesús comenzó a orar antes de que lo entregaran. Si descuidamos nuestra comunión con Dios, hermano, si no oramos, nuestra carne se vuelve débil. Nuestra carne se vuelve débil. Por eso es que la carta a los Efesios nos llama, en el capítulo 6, versículo 18, a orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Es esa dependencia diaria la que nos da la fuerza. Ese Getsemaní diario que tenemos que vivir, donde vamos a mortificar la carne para vivificar el espíritu. Así que, hermano, para ir concluyendo, no podemos llegar a conocer a Jesús del todo si no hemos visto en Getsemaní lo que acabamos de ver. Su incomparable profundidad de su amor, su modelo perfecto de obediencia y su soberanía en medio del dolor. Que su ejemplo nos inspire a todos nosotros a poder vivir de rodillas, a poder vivir de rodillas con una fe que pueda decir: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cualquiera que sea la copa que tengas que estar tomando hoy. Cualquiera que sea el sufrimiento, cualquiera que sea tu lucha espiritual, sométete a la voluntad del Padre. Y ora como Jesús oró en Getsemaní. Yo sé que tú todo lo puedes. Pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Para que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y el que tenga oído, que oiga. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Oremos, hermano. Señor, te agradecemos. Y cuando miramos estos textos, Señor, nos avergonzamos por el dolor que te hemos causado. Nos avergonzamos, Señor, y nos arrepentimos por llevarte a ese lugar. También te agradecemos, Señor, porque solo tú podías ir, nadie más. Solo tú podías experimentar nuestros dolores, nuestras debilidades. Y por tu justicia, Señor, hoy es que podemos estar frente al Padre. Gracias porque imputaste tu justicia. Y perdónanos, Señor. Perdónanos porque imputamos, porque se te imputó nuestro pecado. Perdónanos por eso, Señor. Por el dolor, el sufrimiento que te causamos. Ayúdanos, Señor, a poder pensar cada vez que la carne, las tentaciones lleguen, a recordar Getsemaní.
Recordar cuál fue el costo y el dolor que te infligimos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe todo honor, porque solo tú eres digno, Señor. Porque conforme moriste, fuiste tú el sacrificio perfecto. También resucitaste y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre y gobiernas y reinas con toda autoridad. Y hoy te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.